Esta ya es la 10ª presentación de libros en Universidad Hort Uruguay, como pasa el tiempo. Y son cada una de ellas una fiesta para mí, porque realmente esta es mi casa. Y Hort publicó 7 de mis libros. ¿Cómo nos ingeniamos para hacer 10 presentaciones? Porque Charlotte tiene la visión y la generosidad de presentar libros aun cuando no los publica en la Universidad de Hort. Tal fue el caso de La humanidad y el ajedrez, de Morir por la Argentina el año pasado y este año de Judeofobia. Y es el libro al que me referiré ahora, que acaba de ser publicado por una editorial sumamente importante, Penguin Random House, que por un lado me resulta sumamente elogioso que ellos tomaran la iniciativa, porque literalmente me llamaron ellos para publicar el libro, pero además despierta la alerta de que una editorial de esa naturaleza no publica un libro si no cree que el tema ha cobrado una vigencia especial. Y así comienzo esta edición ampliada y actualizada, marcando aquellos eventos en noviembre del año pasado, una seguidilla de 6 o 7 en la Argentina, que hicieron creer, por ejemplo, a Penguin, que el tema, lejos de aplacarse, estaba increyendo. Y esto se puede verificar en varios países. ¿Por qué hoy en día hay un incremento en los, diría, motivos judeofóbicos? Es parte del análisis, tal vez lo voy a abordar ahora, porque las olas de judeofobia, sus altibajos, no necesariamente tienen alguna explicación. A veces se da porque sí, es decir, puede subir o bajar la fiebre sin que haya algún motivo detectable importante, pero el hecho es que altibajos sí son la característica y a veces se puede prever que alguna crisis en un país acompañada por una ideologización lleve a algún estallido judeofóbico, una ideologización de la crisis por parte de las autoridades, pero en la mayor parte de los casos no nos hagamos los genios, no es fácil predecir cuándo va a haber una eclosión judeofóbica. Charlotte me preguntaba, este libro, porque en rigor el tema me acompaña ya por décadas e incluso varias ediciones del libro, pero ¿qué aporta de novedad? Y la respuesta es casi es un libro distinto del original, porque lo he pulido y cincelado a la luz de muchos acontecimientos que ocurrieron en los últimos años, a tal punto que reclasifiqué los capítulos y por supuesto lo incrementé con datos actuales. Es una versión distinta, incluso desde la teoría misma, también la clasificación de las escuelas que explican la judeofobia. Lo que intenta hacer es muy abarcativo y parte de en qué consiste el fenómeno, por qué es singular, cómo explicarlo y cómo atenuarlo. Estos serían básicamente los pasos que me han guiado y me puedo detener en alguno de ellos si despierta especialmente vuestro interés. Pero digamos que lo llamativo de la judeofobia es que genera una especie de disonancia cognitiva, esa situación tan especial en donde vemos algo, lo entendemos, pero nos cuesta internalizarlo y entonces actuamos como si eso que estamos viendo no existiera. ¿A qué me refiero? Si uno le pregunta a la gente, y me ocurrió digamos, en uno de los programas de televisión en el que estuve en la Argentina, cuando se presenta el libro, el periodista lo primero que dijo, y con muy buena onda, como solemos decir, es: ¿pero a vos te parece que este es un problema hoy en día? Es decir, ¿hay todavía judeofobia en la Argentina? Y él lo decía visceralmente, realmente no hay tal sensación. Y así comienzo el libro, mostrando que parece ser un problema superado para mucha gente. No hay época de mayor gloria en la historia del pueblo judío que la actual. Es decir, los judíos ya no sufren ningún tipo de discriminación. De hecho, no son ni considerados, en la mayor parte de los casos, ni como advenedizos, ni como extranjeros, ni como inmiscuyéndose en lo que no corresponde. Pueden
tener éxito en las ciencias, en la academia, en las artes, en el comercio, en la industria, en la política, es todo lo que se propongan. ¿De dónde viene este tema de la judeofobia? ¿No estás hablando de algo superado ya o escarbando en una especie de profecía autocumplidora que vos sacudís y sacudís el fenómeno y terminás provocándolo de tanto que hablas de él? Esta es la sensación de mucha gente y está justificada porque, insisto, la era que nos toca vivir es de una era de gloria y de bienestar y prosperidad para el pueblo judío. ¿Por qué disonancia cognitiva? Todos ustedes entraron hoy a Ort y entran a muchas instituciones judías y ven que hay pilotes en todas ellas, no solamente aquí, en cualquier país del mundo. Las instituciones judías están protegidas por una seguridad especial que no tiene ninguna de las demás. ¿No llama la atención? Es decir, aquel que dice o que siente que el fenómeno ya ha sido superado, ¿cómo explica que las instituciones judías tengan que protegerse adicionalmente? O empieza diciendo que hay una suerte de paranoia, pero se arrepiente porque después se da cuenta que no hay tal paranoia. Uno podría citar casos y casos y casos de agresiones físicas contra los judíos que justifican plenamente esta medida de protección. Entonces aquí es donde el fenómeno no es entendido. Por un lado no, y por otro lado sí. Es decididamente sutil y por eso se lo minimiza, se lo malentiende, se lo presenta con errores en su focalización y estos errores son transmitidos una y otra vez porque realmente no hay organizaciones dedicadas a analizar el fenómeno y a darle el encuadre apropiado para poder contrarrestarlo. La primera parte de este encuadre es la siguiente. La judeofobia no es un fenómeno discriminatorio. Este es el punto crucial. Cuando alguien trata de decir, bueno, sí, nosotros estamos en contra de que se discrimine a los judíos y que discrimine a la gente de color y que se discrimine por razones de género o de orientación sexual, que se discrimine a cualquiera. Esto es parte de la discriminación. Pero los judíos no son discriminados. La judeofobia no discrimina, mata. Esta es la gran diferencia. Es un odio de grupo que no fluye por el canal de discriminar a la víctima, sino de demonizarla. Y casi lo hace inconscientemente. La judeofobia es un cúmulo de mitos que se van autoalimentando y que de vez en cuando explotan en un ataque de violencia. El que estudia la judeofobia o el que tiene conciencia de ella, cuando ve este ataque de violencia no se escandaliza, por supuesto lo lamenta mucho, pero prevé que si uno sigue demonizando a un objeto en particular, este objeto va a ser atacado en algún momento, no discriminado. Y en ese sentido aquí ya vemos una singularidad de la judeofobia que la distingue de otros odios de grupo. Los otros odios de grupo generan desprecio, estereotipos que llevan al desprecio y con el desprecio a la discriminación. La judeofobia no genera desprecio, genera odio. Y el odio no lleva a la discriminación, sino a la violencia. Y los canales aquí son muy distintos. Ahora, la diferencia en algún momento es sutil porque se superponen los diferentes odios de grupo con la judeofobia. Hay algunas partes de los estereotipos antijudíos que serían paralelos a los estereotipos en otros grupos. Decir que todos los judíos tienen nariz grande sería parecido a decir que todas las personas de color son irascibles o que todos los indios son perezosos o que todos los, en Latinoamérica, entre comillas, los gallegos, en Suecia los noruegos, en Estados Unidos los polacos, en Inglaterra los irlandeses, son torpes. Este es un paralelo. ¿Por qué? Porque nadie va a matar a alguien porque sea torpe, como máximo lo desprecia. Nadie va a matar a alguien porque tenga nariz grande, ni siquiera lo va a matar porque crea que todos son avaros. Y aún si hay un prejuicio recurrente, los judíos son todos avaros, por supuesto que otra vez una disonancia cognitiva, porque casi no hay institución de beneficencia en donde la presencia judía no sea prominente, pero el judiófobo se las arregla para explicar eso también. Pero aún si fuera cierto que todos los judíos son avaros, esto no genera violencia, en todo caso desprecio, pero nadie va a golpear a alguien por ser avaro. Ahora, el mito judiofóbico pega un salto desde ahí.
No se trata de ser avaros o narigudos, se trata de dominar. Los judíos controlan el mundo, mataron a Dios, son peligrosos, en el medioevo utilizan sangre de niños, etcétera, etcétera. Son mitos a los que podemos sintetizar como demonológicos. Y aquí la transmisión de estos mitos en algún momento lleva a la violencia, porque el que es portador de estos mitos siente que siempre se está defendiendo o que necesita defenderse de este grupo pequeño, poderoso y oculto en su control. Es recurrente y si quieren vamos a dar algunos ejemplos. Pero lo fundamental dicho es que no se trata de discriminación. Permítanme un ejemplo que cité cuando hicimos un curso aquí sobre grandes obras literarias, y es el de Shylock, el protagonista del Mercader de Venecia de Shakespeare. Aquí vemos un personaje creado por un individuo que es un maestro de las letras, pero nunca en su vida había conocido un judío, ni él, ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos. Los judíos habían sido expulsados de Inglaterra en el 1296, en el 1290, y la obra fue escrita en 1596, es decir, más de 3 siglos de Inglaterra, como dirían algunos alemanes, Judenrein, libres de judíos, y sin embargo seguía el prejuicio, este estereotipo, y las audiencias que transformaron a esta obra en la más popular de Shakespeare, cuando dista muchísimo de ser la mejor, iban al teatro a atacar al judío, a insultarlo, a arrojarle cosas. Shylock se había transformado en el judío más conocido de Londres, cuando ninguno de ellos había conocido un solo judío en su vida, ni sus abuelos, insisto. Este es un tipo de prejuicio especial, es muy distinto que otros odios de grupo, porque uno no puede ser xenofóbico si no hay extranjeros, y no puede ser misogínico si no hay mujeres, y no puede ser racista si todas las personas en la sociedad son de la misma raza, pero para ser judeofóbico no hace falta la presencia del objeto de odio. Aquí marcamos con ello una segunda singularidad. Ahora bien, yo cito El Mercader de Venecia y agrego: esta no es una obra judeofóbica. Sé que es mi opinión y que hay opiniones divergentes al respecto, pero es una opinión fundamentada en que Shakespeare diseña, esboza personajes no judíos que son mucho más reprochables que el personaje judío. Todos ellos son hipócritas, haraganes, agresivos. Y Shakespeare está mostrando a las claras, primeramente, el judío no es perfecto, ni mucho menos, pero hay algo que no es avaro. Muchas veces se lo ve a Shylock como un individuo avaro, pero lo último que él es avaro, él no quiere dinero. Le ofrecen 20 veces el capital que ha prestado y no quiere el dinero. Quiere vengarse de Antonio, que Antonio pague su vida según el contrato que ha firmado, y explica por qué. Me ha humillado toda la vida, me ha enemistado con toda la gente, me ha despreciado, etc. Ha llegado la hora de que yo tome la ley en mis manos para hacerla cumplir hasta el último momento. El individuo es muy vengativo en todo caso, pero no es avaro. Pero insisto, uno tiene que contrastar si los personajes no judíos en El Mercader de Venecia son más censurables que el personaje judío, y el personaje judío, como vamos a ver en un rato, se presenta humanizado, sobre todo en su gran monólogo. Uno no puede acusar a la obra de judeofóbica. Las obras de arte no son judeofóbicas porque haya algún judío malo en ellas. ¿Hay algún criterio para definir cuándo sí lo son? Y yo creo que sí. Este es uno de los temas que puede discernirse muy racionalmente. Las obras de arte son judeofóbicas cuando el único judío de la obra es el villano y el único villano de la obra es judío. Y se agrava y se hace mucho más clara cuando se nos dice explícitamente que es villano por ser judío. En ese caso la obra definitivamente es judeofóbica y no es el caso del Mercader de Venecia de Shakespeare. Para darles un ejemplo más o menos reciente, hace unos 8 años, aparece una película británica con grandes actores que se llama Enseñanza de Vida, en donde
la judeofobia es obvia. El único personaje malvado es judío. El único judío es un personaje malvado y además se permite el director hacernos saber que es por eso que es tan malvado. Aquí la judeofobia no hace falta ser escarbada. Hay un film argentino que es mucho más sutil en esto, y créanme que yo no busco judeofobia donde no hay. Casi diría al contrario, estoy permanentemente tratando de desalentar a aquellos que buscan la judeofobia, escarban para tratar de encontrar judeofobia. Con Nelson Castro le di un ejemplo ante una pregunta de él en la Feria del Libro. Si yo tengo un pequeño accidente de coches y cuando bajo del auto el conductor con el que me vi enfrentado me ve la kipá y me grita inmediatamente judío de M, eso no tiene nada que ver con judeofobia, porque me habría gritado gordo de M o cualquier cosa. Lo primero que vio lo utilizó para atacar. Para que haya judeofobia tiene que haber odio y no un impulso de momento que lo primero que vio lo toma en cuenta. Algo similar ocurre cuando las instituciones representativas de la vida judía se sienten a sí mismas como monopolizadoras de Hitler. Si alguien dice, este señor es como Hitler, ya sale alguna institución y dice, esto es una banalización de la Shoah, ¿cómo se permite una cosa así? La pregunta es, pará la mano, deja que la gente hable tranquila. Es decir, cuando alguien utiliza el término Hitler como un insulto, no tiene nada que ver con la judeofobia. Es decir, lo está utilizando como un insulto. A lo mejor es un insulto exagerado, probablemente, si le lanza este insulto a cualquier persona. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la judeofobia, con la banalización de la judeofobia? Hay formas de banalizar la Shoah, pero esa no es una. Lo digo porque, como credencial, no estoy buscando judeofobia en donde no hay. Pero la película a la que me refería se llama Séptimo, ¿la vieron? En el 2013, protagonizada por Ricardo Darín. Ahí, ¿la viste? Ahí hay un solo personaje que se llama Marcelo Goldstein, del cual todo lo que sabemos es que se llama Goldstein y todos los demás o no sabemos el apellido o es un apellido claramente habitual. Y es un estereotipo bien mendaz. Tras un apellido judío se esconde un ricachón frío y desalmado. No es que hay muchos así y uno es Goldstein. El único ricachón frío y desalmado, el único millonario de la película tiene que llamarse con ese apellido. La producción en ese caso me ocupé de buscar es hispano-argentina y entonces intuyo que en lo que concierne al judío prevaleció mucho más lo hispano, porque el director Patsy Amskua no trepida en difundir que el único millonario sea un judío y uno que no está dispuesto a ayudar ni siquiera para salvar la vida de niños, que es el caso. Pero es muy sutil, porque la palabra judío no se menciona en ningún momento. Todo lo que puede despertar es una sonrisita cómplice cuando uno escucha una y otra vez este apellido. Pero digamos que a pesar de estos estereotipos clásicos que de vez en cuando se reiteran, lo cierto es que en el mundo contemporáneo la mitología y las acciones de la judeofobia ya casi no se descargan contra el judío como individuo o como comunidad o como religión. No son esos el blanco del ataque de la judeofobia, sino que se dedica esta a demonizar al Estado judío. Y aquí les decía, quería citar el monólogo de Shakespeare porque en mi libro lo parafraseo. De Shylock, quiero decir, escrito por Shakespeare. Shylock en un momento dice, me ha arruinado, se ha reído de mis pérdidas y burlado de mis ganancias, cuando explica por qué lo odia Antonio, ¿no? Ha afrentado a mi nación, ha desalentado a mis amigos y azuzado a mis enemigos. ¿Y cuál es su motivo? Que soy judío. El judío no tiene ojos, el judío no tiene manos, órganos, dimensiones, sentidos, afectos, pasiones, no es alimentado con la misma comida y herido por las mismas armas, víctima de las mismas enfermedades y curado por los mismos medios, no tiene calor en verano y frío en invierno como el cristiano. Si lo pican, no sangra, no se ríe si le hacen cosquillas. Si nos envenenáis, no morimos. Si nos hacéis daño, ¿no nos vengaremos?
este es obviamente un monólogo que no puede crear un autor judeofóbico. Él está tratando de ejercer plena empatía con Shylock, y aun cuando la obstinación de Shylock en cobrar la sangre de su deudor no es algo positivo, pero hay algo entendible en este deseo de venganza. Es decir, se lo ha humanizado. No podía pasar a ser un personaje idealizado después de que la Edad Media lo demonizara al judío. Entonces Shakespeare lentamente introduce en la literatura algunos cánones de humanización. ¿Por qué lo cito? Porque este proceso humanizador aún le es esquivo al Estado de Israel. Y aquí me permito parafrasearlo a Shylock, esto lo incluyo en el libro, porque Israel bien podría decir más o menos esto: me ha condenado, me censura, me difama, me advierte cuando me defiendo y me reta cuando me atacan, me llama ocupador aun cuando anhelo desesperadamente no serlo, me llama belicista aunque daría todo por la paz, me llama nazi para lacerarme, me denigra aun cuando soy tan democrático como ellos, no me quiere cerca ni en el dolor ni en la alegría. ¿Y cuál es el motivo de Europa? Que soy un país judío. El país judío no tiene ojos, intereses, políticas y politiquerías, virtudes y defectos, ejército, miserias y logros. Si nos ponen bombas, ¿no morimos y lloramos? Si matan a nuestros niños, ¿no quedamos desgarrados para siempre? Si se levantan para destruirnos, ¿no nos permitiréis que nos defendamos? Esto es exactamente la humanización que a Europa le falta producir con respecto al Estado de Israel, y yo puedo prever con optimismo que en los próximos años va a comenzar a generarse este proceso humanizador. Pero este ejemplo que acabo de dar lleva a un problema que tenemos al enseñar la judeofobia. Una aprehensión que es necesario superar. Y es que se nos pide que eludamos mencionar al principal objeto de la judeofobia actual. Es decir, para no caer en desvíos políticos, entre comillas, nos dicen no hablemos de Israel, hablemos de judeofobia. Está bien enseñar la judeofobia, pero no te metas en el tema de Israel porque esto sería un desvío político y no queremos hablar de política aquí. Pero al omitir la deslegitimación del Estado judío, se omite la principal manifestación de la judeofobia de hoy. No se puede entender la judeofobia de hoy si vos no podés dar el ejemplo de cómo se demoniza al Estado judío. Por lo tanto, este exceso, esta aprehensión de no hacerlo, impide ilustrar realmente sobre la temática, porque el rostro más actual, más manifiesto de la judeofobia es cómo se demoniza a los judíos a través de la demonización del Estado de Israel. Después de todo, si el Estado de Israel es un ente demoníaco, un país de apartheid, de ocupación, usurpación, depredación, Estado nazi, todo lo que quieran, y es el único país judío del mundo, y es donde está la mitad de los judíos del mundo, y es el único que tiene un idioma judío y una bandera judía y símbolos judíos, y asume la historia judía y un nombre judío, no pueden quedar inmaculados los judíos después de que el Estado que produjeron es tan criminal a los ojos de quien obra este embate judeofóbico. Entonces, esta es la primera aprehensión a superar cuando hablamos de judeofobia. Hay una segunda, que es bastante cercana, y es que cuando tenemos que ejemplificar los casos más notables de judeofobia, no alcanza con circunscribirse a los judeófobos más primitivos. Hay que denunciar también nombres ilustres y prestigiosos, y esto es muy incómodo. A la gente no le gusta. Si yo acá hiciera una
crítica mordaz de Luis Delía, nadie se inmutaría y todos creerían que al lugar el hecho. Pero si hiciera lo mismo con Vargas Llosa, ya empezarían a moverse en la silla incómodos porque estoy tocando una vaca sagrada. Pero si no toco la vaca sagrada, ¿qué estoy enseñando? Simplemente que la judiofobia pasa por individuos muy primitivos que tienen detrás de él el cuadro del Ayatollah Khomeini y que dice abiertamente que odia a los judíos. ¿Cuál es la novedad? La segunda aprehensión que es necesario superar en el momento de estudiar la judiofobia, de analizarla, es que hay que precisamente mostrarla con personajes ilustres. Uno de aquellos en los que me detengo en el libro es George Orwell, por ejemplo, que es un ejemplo muy ilustrativo porque he aquí un escritor de primera, un profeta del totalitarismo, de cómo el mundo debía superar la amenaza totalitaria. Un dedicado luchador contra la judiofobia. George Orwell todo el tiempo creía que él era la voz cantante en contra de la judiofobia y sin embargo cuando tiene que crear estereotipos judíos se dedica a ello. Es obvio que en algunos de sus libros aparecen lo que les decía antes. Todos los judíos son malos, todos los malos son judíos. Y no lo nota. Porque el prejuicio judeofóbico es algo que pasa inconsciente y que curiosamente convive con una ideología de mucha tolerancia. Aún aquellos que estarían dispuestos a decir, pero yo combato a la judeofobia permanentemente, en algún momento caen en este fenómeno, nos dejan atónitos porque nos cuesta reconocerlo, pero esos son los casos que mejor conviene analizar, porque nos permite analizar el fenómeno con mayor profundidad. Cuando le decía recién a Charlotte, hablando de una institución hermana, que sería indispensable generar un centro de estudios de judeofobia ahí, precisamente donde hay tantos jóvenes, es porque no existen, no hay centros que se dediquen al estudio de la judeofobia. Estamos hablando del odio más letal, más profundo, más universal, más constante, más persistente y más eficaz que haya existido en la historia humana y casi no se lo estudia. Es sorprendente, deprimente, frustrante, pero esa es la situación. Y el libro de alguna manera quiere aportar una gota en el mar para tratar de contrarrestar esa apatía frente al fenómeno. Ahora bien, cuando hablo de educación sobre judeofobia y me dedico en la última parte del libro a hacer reflexiones de educador sobre el tema, el libro es abarcador, les dije, también lo educador, hicimos algo similar con Desde el juicio a Eichmann, en donde la última parte es un educador el que está hablando y sugiriendo algunos medios para tratar de que la Shoah se entienda por lo que fue y no por lo que no fue. En el caso de la judeofobia, hay básicamente 3 abordajes educativos. El primero es la exaltación de la víctima, por medio de mostrar los grandes aportes de los judíos a la humanidad. Miren ustedes, premios Nobel, ciencia, tecnología, vacunas, lo que quieran, los judíos permanentemente han contribuido. ¿Cómo puede ser que se los persiga? Me acuerdo que un especialista mundial en Shoah, David Bankier, en una conferencia, un estudiante se puso de pie y empezó a dar una perorata, como les acabo de decir. Los judíos, una nación tan creativa y tan buena y que tantos aportes de ellos, ¿cómo puede ser que los trataran así? Y él, Bankier, sin conmoverse, le contestó, pero señor, no tiene nada que ver el tema que usted está planteando con mi tema. Porque aun si es un grupo de piojosos que no hicieron nada por la humanidad, Auschwitz no se lo merece nadie. Y aquí está el error de esta exaltación, porque en general resulta ser contraproducente. Yo estoy hablando de una persecución milenaria que llevó al asesinato de cientos de miles, de millones de personas, y alguien contestó, y eran tan buenos, ¿y qué tiene que ver cuán buenos o cuán malos eran, y cuántos aportes o no aportes hicieron? Yo estoy tratando de denunciar el mal, y no de defender a las víctimas por medio de decir cuánta contribución han hecho. Este tema podría ser tema de estudio, pero en otra disciplina, no en aquella que está estudiando la judeofobia. Por lo tanto, este primer método de exaltación de la víctima, a mi juicio, lleva a lo contraproducente.
porque cuando se genera tal exaltación, el judeófobo reacciona diciendo, ven, además de todo son soberbios, ¿quiénes se creen que son? Y plantean, es decir, si ya viene con el prejuicio, ¿por qué no? Es decir, cualquier reacción que venga de parte del judío. En cambio, hay métodos que no permiten abrir la compuerta de la consolidación del odio. Les decía que hay tres escuelas. Una es la exaltación de la víctima. La segunda es la universalización del fenómeno, que es la más habitual. Mostrar cuán dañinos son los prejuicios en términos generales. Está mal prejuzgar, está mal discriminar, y también contra los judíos, pero contra cualquiera. El primer error de esta es que no diferencia entre los odios de grupo, y les decía al comienzo cuán singular es la judeofobia frente a los demás. Pero además, una vez que universalizamos, todo vale. Parece ser que si nos portamos bien y no discriminamos, ya está, no hay más holocaustos. El holocausto ocurrió porque discriminaban, así que nosotros tenemos que ser democráticos y no discriminar y tolerantes, y van a ver que ya se supera y no hay más. Lo que es una actitud ingenua. La universalización, que es una ideología, es decir, una ideología en general relativizadora, genera el resultado opuesto. Es que, bueno, si todo está mal, cualquier tipo de prejuicio es tan malo como un campo de muerte, o cuantitativamente distinto, pero básicamente nos lleva a la misma dirección, entonces no hay forma de corregir nada, porque los seres humanos vamos a seguir teniendo prejuicios. Entonces que venga alguien y nos diga, una vez que todos los seres humanos superen todos sus estereotipos y prejuicios, ya no habrá más persecuciones. Bueno, eso ya lo sabemos, en términos judaicos se llama los días del Mesías, pero no estamos hablando de esa realidad que por ahora es una entelequia y un camino largo a recorrer. Estamos hablando del mundo de hoy, qué hacer para contrarrestar el fenómeno hoy. Un caso muy emblemático de este método se produjo con Ana Frank. Ustedes saben que en el diario de Ana Frank ella claramente asume su identidad judía y denuestra a aquellos que vienen a perseguir a los judíos. ¿Por qué nos persiguen? Esa es la palabra. Cuando hicieron la primera obra teatral de Ana Frank, cambiaron su texto y pusieron algo así como: hoy nos persiguen a nosotros, ayer perseguían a otros, mañana persiguen a otros, a todas las minorías les pasa, y por lo tanto es viva la humanidad en confraternidad, pero no tiene nada que ver con la intuición de esta niña que se dio cuenta del odio particular que se llama judeofobia, que no es uno más de tantos y que todos son más o menos iguales. ¿Cuántos campos de exterminio hubo para otras minorías a lo largo de la historia? Auschwitz hubo uno solo. Por lo tanto, esta universalización del fenómeno, que hoy en día es muchas veces promovida por judíos muy librepensadores que quieren acercarse a una sociedad abierta y entonces lo universalizan. A mí me tocó, ¿hay algún mexicano aquí? Me tocó ver en México el Museo de la Tolerancia, no sé si estuvieron, ¿sí? Los Grunberg o Egon, hay uno que sí. Cuando me llevaron, me hicieron recorrer el museo desde el punto de vista digamos, museológico de primera, porque así los mexicanos cuando se dedican a algo lo hacen de primera, y no había nada para reprochar, ni muchísimo menos. Pero cuando me cuentan la historia, y yo estoy avanzando en el Museo de la Tolerancia, era en esa situación típica en donde uno se pregunta, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Le digo lo que estoy pensando o me lo guardo para mí? ¿Lo voy a ofender si hablo o no lo voy a ofender? ¿Por qué? Porque la historia es básicamente que alguien quiso hacer en México un museo del Holocausto, como existe en muchos países, y recolectaron una fortuna para hacer el mejor museo del Holocausto que uno podría imaginar. Hasta que vino el relativizador de turno y en las reuniones dijo, ¿por qué no destacamos lo positivo? Y en vez de... No, la primera era generalizar. ¿Por qué no hacemos, en vez del Holocausto en particular, para que no digan que nosotros estamos solamente con nuestras cosas, museo de los genocidios? Entonces, obviamente el Holocausto va a tener preeminencia por su magnitud, pero que sea una denuncia más general. Y después después del universalizador vino el relativizador y dijo, claro, pero hagamos algo ya positivo. Es decir, ¿por qué hablar de los genocidios? Hablemos de la tolerancia. Entonces
exaltamos lo positivo, un museo de la tolerancia en donde se muestre a dónde lleva la tolerancia. Ahora, uno recorre ahí, tiene todo tipo de masacres a lo largo de la historia, y en una película que se ve permanentemente, uno de los personajes villanos, a mí me tocó verlo, no sé si lo actualizan de tanto en tanto, era ni más ni menos que el presidente Bush. Me quedé ahí escuchando por qué el presidente Bush era uno de los perpetradores de genocidio. Y más o menos entendí que en su política imperialista no se da cuenta que tal pueblo africano era tan indirecto que uno se ponía a pensar, pero aquí el presidente Bush es uno de los grandes amigos del pueblo judío. En este museo original, él tenía que estar en la televisión como uno de los villanos, porque además que se nota mucho, era un personaje cuando yo lo vi, actual. Inmediatamente uno registra esto y lo recoge. ¿Qué tiene que ver esto con un museo acerca del Holocausto? Por supuesto que no llegó la última etapa de esta relativización, que es que viniera uno que seguramente se controló en este caso para no perder toda la donación del museo, y nos dijo también hagamos una sala para los palestinos. Porque ahí ya el museo se hubiera trastocado, era darlo vuelta, ya era presentar a los judíos como victimarios y no como víctimas. Hasta tanto no llegaron, pero todo lo demás está ahí, y es una de estas formas de abordar la judiofobia que no conduce absolutamente a nada, esta universalización. La casa de Ana Frank hoy en día está en manos de gente así, la casa de Ana Frank en Holanda, y que tiene varias sedes en otros lugares, que no permiten, no sé si están actualizados, no permiten ninguna mención del odio antijudío, nada, para no generar tensiones étnicas. La idea es hablar de la tolerancia y hablar de la paz y la confraternidad, etcétera, pero no mencionar cuestiones específicamente judías. Imagínense, es como mínimo una traición a lo que Ana Frank significó. Ella no fue perseguida por intolerantes, fue perseguida por judiófobos, y su condición que llevó a su persecución y muerte es que era judía, no otras cosas. Cabe recordar esto, no podemos conmemorar a nuestras muertes sin que venga el relativizador y nos diga, no, pero humanicemos, hagámoslo todo en positivo y abarcando a todos los demás. Bueno, cuando abarcas a todos los demás no abarcas a nadie. Y entonces si no va ni la exaltación de la víctima, ni la universalización del fenómeno, ¿cuál sería el abordaje recomendable? El desenmascaramiento acerca de los estragos que la judiofobia causa. La judiofobia ataca formalmente al judío, pero destruye todo. Esa es la experiencia. La judiofobia destruye los derechos humanos, destruye en muchos casos la dignidad de la mujer, la libertad, las sociedades tolerantes, etcétera, etcétera. Ataca al judío, que pasa a ser como los pájaros de las minas, así se llaman, los canarios en las minas, que son los que van marcando en qué momento ya se hace insufrible el aire, pero lo destruye todo. Ese es el abordaje. No decir, miren lo que hemos sufrido, sino este odio específico contra los judíos destruye todo, hay que estar alerta. Esta es su mitología, contarlo para que no pueda prosperar. Este abordaje, en mi experiencia, es mucho más certero y eficaz. La gente genera anticuerpos contra la judeofobia en particular. Cuando digo que es autodestructiva, las sociedades que generan judeofobia empiezan a autodestruirse, la historia de muchas naciones podrían ejemplificarlo. La de España, el empobrecimiento material y espiritual y cultural al que llevó la expulsión de los judíos y su persecución no tiene parangón. El caso de Rusia, la persecución contra los judíos generó lo mismo, además del uno de los máximos éxodos de la historia, casi 3 millones de judíos escapándose de los pogroms, son los que fundaron básicamente las colonias judías en toda América, incluyendo el Uruguay, y hasta en Israel. Pero fue un fenómeno de autodestrucción. En Alemania
¿A dónde llevó la judeofobia en Alemania? A una Europa que estaba al borde del abismo total, 40, 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial debido a este odio judeofóbico. Es decir, mostrar cómo obviamente los judíos son las víctimas más sufridas del fenómeno, pero no termina con ellos. La judeofobia, insisto, lo destruye todo. Agregaría una que es indispensable cuando decimos ejemplos de esta actitud suicida, que es el mundo árabe actual. Su atraso, su rezago, es porque todo el tiempo están buscando al enemigo externo, léase en este caso el Estado judío. Esto también está cambiando, me consta. Estamos viviendo en un mundo que cambia rauda y vertiginosamente y es de celebrar. Pero en vez de poner sus energías en el progreso y la prosperidad, las volcaron en buscar culpas exógenas para sus problemas y malgastaron todos sus recursos en hostilidad y en muerte. Esto es autodestructivo, la judeofobia lleva a esta destrucción. Cuando les decía que cuesta señalar la judeofobia en personajes ilustres, también corresponde esto a instituciones ilustres. Y ahora me refiero a la Iglesia. La historia de la Iglesia y la judeofobia están bastante entrelazadas, esto no es secreto para nadie, pero la mayor parte de la gente aceptaría, y yo con ellos, que la Iglesia ha superado la mayor parte de sus taras que la mantenía ligada a la judeofobia. Y sin embargo, hay una faceta de la judeofobia que perdura. Ustedes saben que en la deslegitimación de Israel, un componente esencial es la cleptohistoria. Robarle a Israel su historia. Israel no viene de la nada, es un grupo de invasores financiados por poderes ocultos internacionales que han explotado, expulsado y oprimido a un pueblo milenario que trabajaba pacíficamente su tierra en Palestina. Todo lo que básicamente nos cuenta la prensa europea una y otra vez con otras palabras. Pero aquí hay un dato. En esta cleptohistoria, uno de los personajes robados de la historia judía es nada menos que Jesús de Nazaret, que ha sido palestinizado, casi paralelo a cómo dentro del nazismo había sido germanizado, desprovisto de sus raíces judías. Era el ario por excelencia que había venido a combatir a los judíos. En este caso, al mostrar a Jesús como un palestino, no se produce, además de la idiotez, que es un absurdo indemostrable, nunca jamás en su vida escuchó siquiera la palabra Palestina, que no existía en la época de Jesús. Pero además, no es solo cleptohistoria. Aquí, que la Iglesia no sea la primera en refutar esta versión palestinizada de Jesús, es una actitud suicida. Porque finalmente, si la Iglesia pierde sus raíces hebraicas, ¿qué pasa a ser? ¿Es la Iglesia de un palestino? Ese es el mensaje. El cristianismo es una religión que nace del judaísmo, con todas sus virtudes y con todos sus derivados, y con su teología respetable e independiente, pero tiene sus raíces en lo hebraico. Y en la medida que yo corto estas raíces y transformo a Jesús de Nazaret en otra cosa, estoy socavando las bases culturales de la Iglesia misma. Y a eso me refiero con una actitud suicida. Hay un rol en particular que les cabe a muchos judíos en no detener, no confrontar y a veces hasta promover inconscientemente la judeofobia. En general, judíos bastante alejados de todo lo judío, pero que hoy empecé diciendo, a muchos les parece una exageración, les parece que estamos poniendo el énfasis sobre un fenómeno que ya fue superado. Y estos judíos sienten eso, ya está, basta de hablar de este tema, es un tema que nos separa de nuestros amigos no judíos, entonces no machaquemos con lo de la judeofobia. Estos judíos son los que, sin quererlo, muchas veces sin proponérselo, socavan las posibilidades de estudiar el fenómeno, abordarlo y confrontarlo como corresponde. Permítame darles un ejemplo bastante nuevo que probablemente olvidaron o nunca se enteraron porque no fue muy notable, pero con todo me parece elocuente. El director de la Asociación Inglesa de Fútbol, hace 1 o 2 meses,
Martin Glenn, declaró que se opone a todos los símbolos en los campos de juego. No quiere ver más símbolos en los campos de juego porque dividen a la gente. Así que no quiero ver más ni estrellas de David, ni esvásticas, en ese orden. Esto lo dice el presidente, el director de la Asociación Inglesa de Fútbol. Generó algunas protestas. ¿Cómo se le ocurre poner a la esvástica, que es un símbolo de odio, con un símbolo de una religión perfectamente respetable? Además que juntos los pone a la peor víctima de la esvástica. Y además en ese orden. Es decir, lo primero que se le vino a cabeza como un símbolo de los que no quiere ver en la cancha es eso. Martin Glenn, una vez que escuchó muchas protestas de judíos y de no judíos, emitió una tímida, vacilante e insuficiente disculpa, que fue, te la imaginarán: pido perdón si ofendí a alguien, pero no fue mi intención. Y esto no es una disculpa, eso ocurre permanentemente, podemos decirlo acerca de todo. Pido perdón si ofendí a alguien, pero no fue mi intención. Nadie aquí juzga las intenciones. Yo puedo, Has Beshalom, matar en la calle a 5 personas manejando el coche y no puedo bajarme del auto y decir pido disculpas si he herido a alguien, pero no fue mi intención. ¿Y qué tiene que ver que no fue tu intención? La intención no es lo que está en juicio en estos momentos, pero uno lo mete cuando trata de diluir su responsabilidad. Pero aquí no terminó el tema. El tema termina cuando el director del Consejo de Líderes Judíos de Gran Bretaña, Simon Johnson, emite una declaración en la que agradece a Martin Glenn por haber hecho las disculpas del caso. Esto es la promoción de la judeofobia. He aquí un judío que viene desesperado, esperando que basta, no hablemos más del tema. El otro, yo no digo que nació judeofóbico Martin Glenn, pero lo que dijo fue una agresión judeofóbica que merece un pedido de disculpas mucho mayor que ese. Y viene el presidente de una institución judía y le dice: gracias, Martin, estamos tan contentos de que has podido decir perdón por eso. Este es el típico caso en donde instituciones judías desesperadas por conseguir aliados, lo que hacen es fortalecer la judeofobia. Porque una vez que uno deja pasar semejante agresión, que es la comparación o la equiparación entre la svástica y la estrella de David, como un dato menor que es suficientemente neutralizado cuando el que lo profirió agrega perdón si ofendí a alguien, cuando uno hace eso, está exactamente promoviendo la judeofobia del modo inconsciente que yo señalaba antes. Sobre esto, en el libro doy varios ejemplos, y podría dar bastantes más, pero recuerdo que cuando la primera vez en el curso La judeofobia lo di por primera vez, después de Israel, en la Universidad de Buenos Aires, allá por 1997, si no me equivoco, ya hace mucho. Y cuando les transmití el título, que era La naturaleza de la judeofobia, escandalizados los judíos que estaban entre los organizadores. ¿Cómo vas a poner un título así, que es tan agresivo? La palabra judeofobia suena tan fuerte, es como máximo llamarlo antisemitismo. Y fueron precisamente las autoridades de la universidad, los no judíos, lo que quiero, pero ¿por qué no? Si él justifica el término, vamos a hablar en términos académicos. Yo lo que hago es justificar por qué judeofobia es mucho más precisa y más inequívoca que antisemitismo. Entonces uno puede estar de acuerdo o disentir, pero aquí no hay ninguna carga especialmente negativa. Pero siempre es aquel judío que está, digamos, agazapado a la espera de que no toquen un tema que puede herirlo. Una vez di una charla en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires y me habían dicho que había un estudiante judío entre todos. Les puedo asegurar sin ninguna jactancia que cuando entré lo reconocí de inmediato porque estaba transpirando a diferencia de los demás, porque yo venía a dar una clase sobre algo que cuando yo me fuera él debía estar pensando: ¿y después qué hago yo? Voy a estar aquí, él va a arrojar esta bomba de hablar de la judeofobia y yo voy a tener que bancarme la interrelación con mis estudiantes. Un chico que seguramente no tenía nada que ver con lo judío y estaba en la universidad y
y suponía que era suficiente refugio para que no venga un peretnik a hablarles del tema. Pero algunos profesores de la universidad creyeron que sí vale la pena hablar del tema, y entonces esto ocurre una y otra vez. Me pasó en el Uruguay también, pero no quiero abundar en detalles, pero este judío esencialmente librepensador, marginal, minimalista en cuanto a lo judaico, que prefiere que no se hable del tema. Entonces no se habla del tema y el tema continúa, porque la manera de neutralizarlo es precisamente estudiarlo y analizarlo. En el libro trazo lo que llamo paradigmas, y estos paradigmas responden a países que lo ejemplifican. Y hablo del paradigma conspiracional en Rusia, en donde nacen las teorías, concretamente los protocolos de los sabios de Sion y otras teorías conspirativas que muestran al judío como el dominador del mundo. El paradigma fantasmagórico o fantasmal en España, en donde no hay judíos por siglos y están todos obsesionados con los judíos y la pureza de sangre. El paradigma socioeconómico, que lo sitúo en Francia, a partir de la France Juive, la Francia judía de Edouard Drummond, poner a todos los judíos que tienen cierto poder individual y en esta presentación hacer parecer que son los judíos que están controlando todo, porque hay 3 o 4 judíos exitosos que no tienen nada que ver, digamos, no están ahí por ser judíos, pero yo los puse todos juntos y esa es la impresión que causé. El paradigma racial en Alemania, que no tiene nada que ver con lo racial, en rigor tendría que haber puesto racial entre comillas, pero no importa, digamos, es racial porque blandea la bandera racial, pero no porque sea realmente racial. Es decir, los nazis nunca llegaron a una definición racial de quién es un judío. Y si yo construyo un antagonismo cósmico entre 2 fuerzas, los arios y los judíos, y no puedo definir quién es un judío, aquí hay un fracaso teórico descomunal. Los nazis finalmente no eran racistas, porque combatieron a los suecos, que eran los arios puros, y para ello se aliaron con pueblos supuestamente de razas inferiores, como los italianos por ser latinos o los japoneses por ser orientales. Eran raciales solamente con respecto a los judíos. Y justamente los judíos no son una raza, así que ¿qué tenía que ver esto con lo racial? La palabra raza les venía bien para darle una aureola de racionalidad en lo que no había. Era un impulso sádico tratando de destruirlo todo, pero que se valió de la palabra racial para hacer creer que era más racional. Con todo, este es el paradigma. El paradigma anti-inmigratorio, que lo sitúo en los Estados Unidos, que es mucho más leve. La judeofobia es europea por su naturaleza y Europa la exporta con mayor o menor éxito a otros lugares. Por supuesto, toda la judeofobia que hubo en América siempre fue mucho menor en comparación con la europea, hasta hoy. Y el antiinmigratorio, entonces, es el más cercano a la xenofobia, en donde yo puedo no caer en la demonización. Puedo decir, lo que me está molestando es que esta gente, ahí agrego mitos, pero no necesariamente mitos demonizadores, como en los otros paradigmas. Y el paradigma del desplazamiento que sitúo en la Argentina. Antes de comentarlo, diría que todos estos paradigmas conviven. No es que en uno hubo solamente racial y en el otro hubo solamente fantasmal, sino que pusieron el énfasis y me permite analizar el fenómeno ubicándolo cada uno en un país, pero básicamente la judeofobia se nutre de todos ellos casi por igual. ¿En qué consiste el desplazamiento? En que notablemente la judeofobia está desplazándose. Antes era patrimonio de los sectores más reaccionarios de la sociedad, los que menos cambios querían admitir, y hoy en día cada vez más es patrimonio de una izquierda retrógrada, regresiva, que ha absorbido en sí a los peores mitos judeofóbicos, mientras los viejos sectores que antes la mantenían se fueron liberando explícitamente, de yo doy los casos. Incluso la derecha nacionalista europea lentamente va renunciando a la judeofobia, explícitamente. Ahí van quedando algunos países, cada vez menos,
Grecia es uno de los que queda, en donde la derecha nacionalista sigue siendo casi nazi, pero en la mayoría de ellos no es así. Aún la derecha nacionalista viene a decir, nosotros renunciamos a este componente judío, y es la izquierda la que más lo promueve. Llamaba la atención que en Túnez hace poco fue el Partido Comunista tunecino el que mantenía posturas más aguerridamente judeofóbicas frente a los partidos islamistas que querían moderarlo. Era una discusión que no se habría podido creer hace 20 o 30 años, o menos. Entonces, este desplazamiento lo ubico especialmente en la Argentina por varios motivos. Pero quiero mencionarles un dato bastante curioso para el que no lo conoce. Los dos principales diarios argentinos, La Nación y El Clarín, están vinculados al origen de la judeofobia en el país. La primera expresión judeofóbica clara en Latinoamérica se produjo en 1891 con la publicación de la novela La Bolsa de Julián Martel, que presento en el libro. Esta novela básicamente pésima, por otro lado, pésima, pero culpa a los judíos de la caída de la Bolsa de Comercio en Buenos Aires, que se había producido hace pocos años, en una época en donde casi no había judíos a los que acusar. Por supuesto que el autor nunca vio un solo judío en su vida, ni nadie de su familia. No había casi judíos, estaban ahí perdidos sin saber demasiado, sin ninguna visibilidad. Y sin embargo, importa esta judeofobia típicamente de Europa, cita a Edouard Drummond y su libro Francia Judía, y arremete contra los judíos que han hecho colapsar la Bolsa de Comercio y que se apoderan de la sociedad y que lo dominan todo y lo destruyen todo, etcétera, etcétera. Pero, ¿en dónde fue publicada la novela La Bolsa? En el diario La Nación, lo que es el diario más prestigioso de la Argentina. No es que La Nación tuviera una línea judeofóbica, pero cabe mencionar que aquí hubo un claro aporte al fenómeno. El Clarín fue mucho peor. Clarín en su origen se llamaba Clarinada y era un diario que en la tapa decía clara, explícitamente, publicación antijudía y anticomunista. Lo decía en la tapa. Hasta 1937, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y todos se despiertan, el mismo director de Clarinada, Noblé, su esposa es bastante conocida, es el que decide cambiar Clarinada por Clarín y abandonar la línea previa. Ahí está claro que abandona esta línea, pero ahí vemos que estos dos diarios tradicionales habían hecho un aporte. Y hoy, si hubiera que registrar dónde aparece más judeofobia en los diarios argentinos, le diría que es en el tercero, en página 12, que es el diario típicamente de izquierda. Ya los otros dos se cuidan mucho más de que aparezcan exabruptos judeofóbicos. En cambio, en página 12 hay una demonización constante del sionismo y de Israel que lleva naturalmente, aun cuando haya una sobreabundancia de judíos entre los que escriben ahí, no tiene ninguna importancia quiénes son, qué tipo de apellidos tienen los que escriben. Cuando se demoniza a nada menos que el Estado judío, aun si escriben judíos esta demonización, la consecuencia judeofóbica es ineludible. Este desplazamiento nos afecta en particular porque es otra de las aprensiones que tenemos que tener. Es decir, si yo les digo que hoy en día hay una izquierda retrógrada que se ha hecho, imagínense yo diciendo estas cosas en la Universidad de la República. Yo creo que me sacan a patadas, no me dejarían entrar a decir semejantes herejías. Entonces es un problema que es de difícil solución. Como ven, hay muchos obstáculos que ya son previos al abordaje de la judeofobia y que nos imponen serios desafíos. Y que haya desafíos no quiere decir que no puedan ser superados, pero los planteo como dificultades que un investigador de la judeofobia debe tratar de superar en el momento en que quiera difundir el tema para contribuir básicamente a un mundo mejor, que es quitar el discurso de odio que prevalece constantemente en las sociedades, el judeofóbico, gracias básicamente a su sutileza, a que no es discriminador, como les dije al comienzo,
es demonizador. Y entonces los canales son mucho más tenues y hay que reconocerlos con lupa para mostrar que finalmente estallan en violencia, y la manera de que no estallen es denunciarlos mucho antes de que esa violencia estalle.